de una forma buena o una forma mala. Por eso la Biblia nos describe, si ustedes me quieren acompañar en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y verso 2, nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y ese es el consejo del apóstol Pablo, ¿sí?, a la iglesia o a los de la iglesia de Roma, que presentéis vuestros cuerpos, que ustedes puedan presentar sus vidas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Termínanos diciendo: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad, o sea, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si ustedes me han seguido, hay tres cosas que Pablo le está pidiendo a la iglesia de Roma. Dice, la primera de ellos, dice: presentéis vuestros cuerpos en vivo. ¿Sí? Vivo. Después hay otra palabrita, si usted me sigue, dice que es santo. Presenten vuestro, ¿sí?, vivo, santo, ¿y qué más? Y agradable. ¿Qué es el culto? Bueno, con buena letra se lee mejor, ¿no? Pero es las tres cosas que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional que pueden darle. No se conformen a este siglo, no se conformen al entendimiento de este siglo, sino a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Buena, agradable, ¿y qué más? Y perfecta. Ahora bien, ¿cómo es posible que podamos entender que en medio de nuestro proceso, en medio de entender sobre las pruebas, que Dios nos está pidiendo que tengamos en cuenta esto: vivo, santo y agradable? Decimos vivo porque Dios nos ha dado la vida para que día a día vayamos tomados en sus manos dependiendo de Él. Tenemos que entender que es el sacrificio vivo, continuo, es la experiencia continua delante de la presencia de Dios. Ese sacrificio que nosotros podemos hacer. Santo es darle la exclusividad a aquello que estamos haciendo en los GC o grupo de crecimiento. Sabemos que la palabra santo, ¿qué es? ¿Qué significa? Apartado, separado. Entonces, cuando nos dice santo, es vivir una vida apartada y separada, donde la exclusividad de mi vida sea Dios. Amén. Siempre la palabra de Dios nos dice que primeramente yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. Siempre primero, ¿quién? Dios. Siempre. Pero pastor, antes que más, sí. Dios le tuvo que decir a Abraham: deja ¿a quién? A tu tierra y a tu parentela. Porque sabía Abraham que Dios sabía que los afectos iban a poder demorar el avance de lo que Dios tenía para la vida de Abraham. Es más, mientras que Taré estaba con Abraham, no pudo entrar a poseer lo que Dios tenía preparado. Cuando Abraham deja a Taré,
dice que ya entra en la tierra de la bendición. Tenemos que despojarnos de todo y lo primero siempre es Dios. Santo, darle a Él la exclusividad de mi vida, darle las riendas de mi existencia para que sea realidad el número uno en mi vida. Y es una buena reflexión saber quién es el número uno en tu vida. ¿Sí o no? Tenemos que hacer una mirada retrospectiva, porque a veces decimos, sí, Dios primero, pero ¿está Dios primero? Aquellos que somos papá, que somos, o que son mamá, yo no soy mamá, pero que son mamá, ¿sí? Que idealizamos a nuestros hijos, idealizamos a nuestra madre, a nuestros padres, a nuestros sobrinos, ¿sí? Dios ocupa el primer lugar. Es lo que yo tengo apartado y separado de parte de Dios, pero también nos dice agradable, haciendo la voluntad de Dios en cada situación de mi vida. Estamos viendo la palabra santo, estamos viendo la santidad y estamos viendo la transformación que Dios está anhelando en cada una de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros ciertamente cada vez en esta santidad progresiva podamos cada vez parecernos más a su Hijo amado Jesucristo. Pensar como Él, hablar como Él, mirar como Él, ¿sí? Actitudes como las de su Hijo. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir no conformarse a este siglo? ¿Qué les parece a ustedes? No conforméis a este siglo. Ah, está bueno eso. No nos conformemos a las cosas del mundo. ¿Y qué sería conformarse a las cosas del mundo? ¿Y qué es el sistema? ¿Y qué es lo que gobierna? Yo soy nuevo en esto. ¿Y qué es un paradigma? Entonces está bueno entender esto, porque ¿qué significa? Entonces arrancamos de vuelta. ¿Qué significa no conforméis a este siglo? ¿Qué es no conformarse a este siglo? Ella hablaba de paradigma, ¿de qué más? ¿Qué significa eso que estamos en el reino de Dios? Jesús dijo cuando hace la aparición, Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, ¿no? Y hay un reino que es espiritual con reglas espirituales, ¿sí? Por eso Pablo dice que no conformemos a este siglo, está haciendo una gran diferencia. Por eso es interesante encontrar lo que significa conforméis. La palabra conforméis deriva del griego esquema. ¿A ustedes qué les parece? ¿De qué derivará la palabra esquema? Esquematizarse. Palabra griega esquema que después deriva en esquematizarse. Y a veces nosotros que pertenecemos a otro reino, nos esquematizamos, sí, pareciéndonos al ciudadano común de este mundo. Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia y nos está diciendo a nosotros, no se esquematicen, no tengan el mismo proceder, la misma función, ¿no? El esquematizarse sería decir, che, no sean como el camaleón, que cambian de color según la ocasión. ¿Me explico lo que quiero decir? Sino que ustedes tienen que tener una conducta, sacrificio vivo, santo y agradable. Dice, no se conformen en este siglo. O también significa esquematizarse o adaptarse a este mundo. Interesante. Y Pablo dice, no se adapten a este mundo. No se adapten al sistema. No se adapten a cómo habla el mundo, cómo mira el mundo. No se adapten a ese sistema, a la forma de hablar, a la forma de actuar. Hoy hablaba, le decía a los chicos que hoy hablaba con mi nieta, ¿no? Y me dice, papá nos tiene terminantemente prohibido que escuchemos, no sé si era YouTube, dice, donde dicen malas palabras. A papá no le gusta. ¿No? Y yo decía,
Digo, qué real, Emita, ¿no? Porque, viste, yo le decía a la nena, ¿viste qué rápido uno se contagia con las malas palabras? Sí, 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 dice, por eso papá no quiere que nosotros nos tiene terminantemente prohibido que no escuchemos esas cosas. Y eso es adaptarse al mundo. Hablar como ellos hablan, actuar como ellos actúan, ¿sí? Proceder como ellos proceden. Por eso el consejo de Pablo es, no se estigmaticen, no se adapten al sistema, sino transformen. Dice, adaptarse a este signo significa básicamente dejarse llevar por los sentidos, o sea, por la corriente de este mundo, la cual va en contra de la voluntad de Dios. Amén. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 y 3, nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban ustedes muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo, estigmatizándose, adaptándose a las corrientes de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces dice, ustedes vivían de una forma, Jesús vino, los transformó, estableció el reino, les entregó el Espíritu Santo, ¿sí? Para darles poder. ¿Qué significa para darles poder? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué? Dar convicción de pecado. ¿Y qué es eso, dar convicción de pecado? ¿Y que usted antes no sentía el pecado? ¿Por qué? Ajá. ¿Y qué pasó en usted? O sea que antes nuestra vida, lo que refleja el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, nos está diciendo eso, que antes en nuestra vida vieja, en nuestra vida naturaleza, nosotros nos conformamos a este siglo. Teníamos nuestro proceder, teníamos esta forma. Esa es nuestra vida antigua. Ahora, cuando Cristo vino, nos cambió, nos transformó, ¿sí? Y ahora nuestro lenguaje, lo que un poco decía nuestra hermana, ahora somos embajadores de Cristo, del reino de Cristo. Y un embajador tiene que asociarse, trabajar, ropa, forma de hablar, ejecutar, para poder representar a alguien, ¿no? Mica trabaja en una empresa y seguramente vos, cuando se acercan a vos, tenés que representar esa empresa, ¿no? Y no poder representarla como a vos te parece, ¿no? Sino que tenés que tener un protocolo, una forma de hablar, una forma de cómo proceder, porque vos estás representando a toda una empresa atrás. Hoy nosotros fuimos al supermercado y nos llamó la atención, yo tuve que bajar los decibeles, porque la empleada que estaba en la caja comiendo, y casi te salpicaba cuando hablaba, ¿no? Y yo digo, qué falta de respeto, porque está representando a una firma en la ciudad que es importante, comiendo. ¿Está mal que comas? No, no está, pero hacer en un horario donde no estás atendiendo, porque vos estás representando a la empresa. Yo no veo que diga el título de la empresa, yo veo al empleado que está allí en la caja cobrando y me llamó mucho la atención el proceder, sin mirar a la cara, apurándose. Mi esposa dejó una mercadería, llévela usted, cuando creo que tendría que ser lo correcto otro tipo de postura, ¿no? Más uno que ha trabajado 35 años atrás del mostrador sabe cómo tiene que proceder, porque estamos representando. ¿Cuánto más tenemos que representar a Cristo en nuestra vida diaria? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo que el Señor desea que ocurra en su vida,
para que usted pueda comprender y comprender y comprobar lo que significa o el significado real de la prueba. ¿Sí? Tengo que entender el porqué de la prueba. A veces la prueba viene sobre nuestras vidas y yo hablaba con mi señor y digo, nosotros venimos de una cultura católica, apostólica y no tan solo católica, apostólica, sino romana. Muchos de nosotros salimos de ese contexto. Algunos más, otros menos, ¿no? Pero nos han enseñado la culpa. La Iglesia Católica nos ha enseñado la culpa. Tenemos culpa de todo. Si yo recuerdo que uno de los, no sé si son coritos, ¿no? Pero dice, por mi culpa, por mi culpa. No, grandísima. No grandísima. No, ni siquiera. ¿No? Y eso repercute en nuestra vida, en nuestro cambio, como decía nuestra hermana, cambio de paradigma, cambio de estructura, cambio de forma, pero sigue estando eso dentro de nosotros. Y cuando viene la prueba, lo primero que se nos ocurre es, ¿qué hice mal? ¿A alguien le pasó esto? A mí me pasa. Las cosas no salen como yo quiero. ¿Cuál fue el pecado? ¿Alguien dijo esto? ¿En qué pequé? Señor, mostrame cuál fue mi pecado, porque no me sale una. Se me cierran las puertas. El cielo se me cierra. Mis oraciones parece que pegan en el techo y caen. ¿Qué pasa? ¿Qué hice, Señor? ¿A alguien le ha pasado esto? De que la culpa venga sobre su vida. Por eso es importante entender el porqué de las pruebas. ¿Qué significado hay detrás de todo esto? ¿Por qué el Señor nos manda pruebas? Otra de las cosas que vemos cuando viene la lucha, el dolor, el fracaso, y mira, Dios se mata de risa. Mira, yo pasándola mal y ese Dios todopoderoso que dice ser mi papá, mi padre, ahí se está matando de risa. Y yo la estoy pasando mal. Tirame una soga. ¿A alguien le pasó esto? ¿Sí o no? Pero nos pasa esto con respecto a los momentos donde somos probados y donde Dios está trabajando en nuestras vidas. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo, consejo de Jesús, dice, tendréis aflicción, pero confíen, confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros entramos en una prueba, conocemos estos pasajes, pero muchas veces se borran de nuestra mente. ¿Nos pasa o no nos pasa? Y Jesús nos advierte y nos dice, confíen, yo estoy con ustedes. Cuando te robaron el auto, no gritaste, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. ¿No? Para cómo después me contó que era la segunda o tercera vez. Bueno, ya estabas pasado por el sedazo, ¿no? Ya decía, pues, qué raro que todavía no me tocó. Pero no es nada agradable, ¿o no? No es nada agradable y parece que ahí viene la lucha, la prueba y parece que Dios. Entonces, para ya ir casi direccionándonos, ¿para qué sirven las pruebas? Las pruebas vienen a nuestra vida para cumplir una función específica. Tienen un destino, las pruebas vienen por algo, tienen una función. Dios las permite. ¿Para qué? Para dar fruto abundante y perfeccionar nuestra vida espiritual. Nunca te olvides de esto. El Señor te va a perfeccionar en tu vida espiritual. Pero che, no me sale ninguno. ¿Y qué me va a perfeccionar? Y bueno, hay alguno como el pastor que es ansioso. ¿Hay algún ansioso? Amén. Bueno, bienvenido al club, ¿no? ¿Sí o no? Bienvenido al club. Y a veces las pruebas nos llevan a eso, a entender que en mi ansiedad Dios tiene que trabajar. Porque yo, dice la palabra, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que ¿qué? Que yo lo voy a hacer descansar.
¿Y entonces por qué andamos ansiosos en la vida? Hasta que Dios no trabaja en ese proceso de la ansiedad en mi vida, yo no voy a poder ser ministrado de parte del Espíritu Santo para poder realmente tomar el control y el dominio de esa actitud o esa acción en mi vida. Entonces, las pruebas vienen a nuestra vida para cumplir una función específica, dar fruto abundante. ¿Cuántos quieren dar fruto abundante? Si querés dar fruto abundante, vas a tener que dejar que el Señor trabaje con tu vida. Amén. Hace un rato hablábamos con los muchachos y le decíamos, cómo Dios tuvo que trabajar en mi mente, en mi mente, en mi mente. Era un tema que yo, siempre los muchachos de la iglesia me cargaban, ¿cómo te haces el bocho? Y ya era una cargada, era algo, pero era algo que era algo tremendo, como mi cabeza dominaba todo mi cuerpo, como los problemas, las batallas, las circunstancias, y tuve que luchar por mucho tiempo, tuve que ayunar, tuve que orar, tuve que patalear, le pedía por favor al Señor que sacara, y Él tiene poder instantáneo para hacerlo. Yo sufría con esto, porque era que mi mente trabajaba a 200 kilómetros por hora y no podía tener el control de ella. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? Las preocupaciones, los afanes, las luchas, las deudas, todo eso en mi cabeza estaba continuamente, hasta que un día el Señor me dijo, vos estás ejerciendo idolatría. Y yo dije, Señor, me estás ofendiendo. ¿Cómo idolatría? Si yo largué a los santos, yo me acuerdo íbamos a la difunta Correa, al Pancho no sé cuánto y a la madre no sé cuánto, iba todo eso. Y yo le dije, Señor, yo abandoné todas las estampitas, todas las estatuas, toda la cultura, esa yo la abandoné, la solté. Y el Señor habló a mi corazón y me dice, hay idolatría en tu corazón. Y yo le digo, Espíritu Santo, ¿en dónde está la idolatría? En que tus luchas, tus problemas, tus dificultades y tus deudas han ocupado el primer lugar en tu vida. Y todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida se fomenta idolatría. Y yo tuve que ir a Dios, pedirle perdón, arrodillarme y pedirle al Espíritu Santo que realmente sacara eso de mi corazón, porque mis deudas, mis problemas, mis fracasos estaban ocupando el lugar de Dios. Amén. Avanzamos. La palabra de Dios nos enseña que hay una vid, un labrador y más de un pámpano. La vid representa el reino de Dios. Escuche bien esto. La vid, sí, que está en Juan, representa ¿qué cosa? El reino de Dios. Amén. Entonces, nos enseña que la vid representa el reino de Dios. El labrador representa ¿a quién? A Jesús, aquel que labra la tierra, que trabaja la tierra. ¿Se acuerdan que hace poquito estuve predicando sobre el suelo árido, el suelo duro, que antes de comenzar a trabajarlo y poder recibir fruto, hay que trabajar la tierra? ¿Sí? Porque cuando llueve, usted sabe que la tierra está más floja, pero hay momentos de sequía que la tierra yo no sé si alguna vez usted le agarró la pala y comenzó a ver granos fuertes, duros, que tuvo que romperlos, ¿sí? Para que usted pudiera sembrar la semilla y esa semilla diera, y así nuestra vida, nuestro corazón, ¿no? Dios tiene que sacar y limpiar y trabajar con esos terrones duros que muchas veces no dejan que la palabra de parte de Dios, la semilla, venga y comience a florecer. El labrador es Jesús. Pero también nosotros tenemos que ver que somos los pámpanos. Entonces, ¿quién es la vid? ¿Quién es la vid? El reino. El reino de Dios. ¿Quién es el labrador? Jesús. ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros. Cada uno de nosotros. Dice Juan 15:12, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará, ¿sí? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces hay un trabajo, hay un proceso que el Espíritu Santo, ¿sí?, viene a hacer en nuestras vidas. Porque también es un concepto que a veces tenemos que manejar bien para qué el Señor nos entregó el Espíritu Santo, ¿no? Para hablar en lenguas, para darle al racataca, diría el pastor Enrique. ¿Para qué? ¿Para qué recibimos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué poder? ¿Qué poder el Señor nos entregó? ¿Para qué poder? Para decir, yo tengo poder en sanidad, hago milagros. No, dice la palabra y es clara y es explícita que el Señor vino para que darnos poder para ser testigos, testigos, y necesitamos ese poder. ¿Está mal hablar en lenguas? No, procure los dones mejores. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Está bueno, ¿sí?, hablar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, pídale a Dios, porque eso le va a ayudar en su edificación y en su vida espiritual. Es muy importante que usted pueda ministrar a Dios en lengua, ¿sí? Pero usted tiene que entender que el valor de ser testigos implica o significa para ser testigos. Recibo el Espíritu Santo para ser testigo. El paracleto, el ayudador, el que va a venir a fortalecerme, el que va a venir a ayudarme, el que va a venir a que no flaquee, a que no tire la toalla, ese es el Espíritu Santo. Y como decía bien Rosa, el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, nos entrega lo primero que nos entrega es un semáforo. ¿Sí? Nos pone rojo, nos pone amarillo y nos pone verde. Yo por lo menos tengo un semáforo en mi cabeza, acá, en mi conciencia, porque el Señor trabaja sobre la conciencia. Entonces, cuando se pone verde, ¿qué hago yo? Marcho, avanzo. Se pone amarillo, cuidado, pará. Pero espera que yo aprieto el acelerador y paso, ¿eh? Y el otro dijo lo mismo. El otro dijo, ya corta rápido. Y usted sabe lo que pasa, ¿no? Por eso amarillo es advertencia, cuidado, mirá para los dos lados, advertencia. Ahora, cuando el Espíritu Santo te dice rojo, pará, frená, ¿sí? No avances. Ah, no, pero yo tengo el control. No, cuando es rojo, ¿sí? No avances, no vayas más. Ah, pero yo domino la situación, la tengo clara. No, no, porque eso puede traer perjurio después para tu vida espiritual. Este pasaje leemos que hay dos clases de pámpanos, el que es útil y el que es inútil. De la utilidad de cada pámpano depende del trabajo que va a realizar, ¿quién cosa? El labrador, ¿sí? Si yo trabajo, si el Espíritu Santo, el labrador representado por Cristo y el Espíritu Santo trabaja sobre mi vida va a dar fruto. Ahora es interesante porque encontramos que el labrador trabaja, pero yo tengo que tener una actitud de dejar que él trabaje sobre mi vida. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay muchos que el Señor quiere trabajar, que el Señor quiere actuar. Hoy estaba leyendo algo que me pareció interesante, ¿no? Que decía, ¿cuántos quieren unción? ¿Cuántos quieren poder? ¿Cuántos quieren ser utilizados por el Espíritu Santo? ¿No? ¿Cuántos quieren ver milagros creativos, milagros realmente que glorifiquen el nombre de Dios? ¿Cómo lo logro? Dice que solamente alcanzan las personas que dicen, heme aquí, Señor, confía en mí. Esas personas que se permiten que el Señor trabaje con sus vidas, opere con sus vidas, son aquellas que van a dar fruto para que el Señor se glorifique a través de sus vidas. Hay un trabajo que hace el labrador, pero hay otro que el pámpano tiene que permitir que trabaje sobre su vida. Yo puedo negar que el Señor trabaje en mi vida. Yo puedo decir al Señor, yo no quiero que trabajes en mí. Estoy bien así, estoy conforme, estoy bárbaro. Voy a la iglesia, cumplo, ofrendo, cumplo con esto, con otro, estoy bárbaro.
salgo de la iglesia, ya cumplí, estoy bárbaro. Pero esa es la vida que Dios quiere para mí. Cuando estamos viendo en los grupos de crecimiento que Dios quiere que vos brilles para Él, que Dios quiere, que Dios te creó con un propósito, o vos te crees que estás aquí de casualidad. Dios no te hizo de casualidad. ¿Sí o no? No, y no podías estar vos, Martín, podía estar otra persona. ¿Qué sé yo? ¿Sí o no? Pero Dios te escogió a vos, Dios te eligió a vos. Dios quiere que vos brilles. Dios quiere hacer una obra maravillosa en vos. Y la obra maravillosa es que vos te parezcas cada vez más a su Hijo, porque esa es la voluntad del Padre, que cada vez nos parezcamos más a su Hijo. Amén. Ya termino por lo menos esta parte, si les interesa lo seguimos hablando. El Señor desea que sea una persona de mucho fruto. En determinada estación del año se podrán ver los pámpanos para que den más frutos. Cuando uno observa un árbol podado, parecería que esté seco y muerto, pero no es así. Al cabo de un tiempo, en las ramas comienzan a brotar frutos abundantes, muy superiores a la cosecha anterior. ¿Sabes que esto es una realidad? Vos sabés que nosotros, el Señor, en un momento de nuestra historia, nos concedió un hermano, se fue a España y nos dio la casa. Y nos dijo, pastor, yo quiero que ustedes se queden con la casa, ¿no? Y era la casa, ¿viste la casa de tus sueños? Tenía garage, tenía 3 habitaciones, tenía 2 baños, tenía quincho, tenía un jardín hermoso, que ahí no teníamos esa máquina, ¿viste? Eléctrica, que teníamos la de, sacamos unos músculos con la pastora impresionante, ¿no? No sabés lo que era luchar contra eso. Hermoso el lugar. Pero en el jardín había una cosa fea, fea, una cosa que esto tenía más vida, mirá. Esto tenía más vida que eso. Y nosotros, claro, íbamos al vivero y comprábamos plantitas y veíamos esa planta ahí y decíamos con mi esposa, digo, che, la sacamos, digo, ¿por qué esto afea todo el jardín? Mira lo que es eso, digo, es una zarza y para cómo ni se prende fuego la desgraciada, como para que, viste, se fulmine. Y la dejamos. Cuando llegó la primavera, eso comenzó a tomar un color violáceo, ¿viste? Y comenzó a, a crecer, a producirse, y más se puso más violeta, más violeta, más violeta, y comenzó a alargar un perfume tan rico que nos quedamos maravillados. ¿Sabés lo que era una lavanda? Era cómo perfumaba el ambiente esa lavanda, eso que parecía que no tenía vida, parecía que estaba muerto. Estamos a punto de sacarla porque afiaba todo de más jardín. Y dijimos, no, vamos a darle tiempo, vamos a dejar que pase la temporada y a ver qué sale de esto. Al cabo del tiempo, apostamos por ella y ella nos honró con un violáceo tan hermoso, porque se puso toda violeta y perfumaba, y ahí nos gozábamos. E íbamos con mi esposa y nos gozábamos en sentir el olorcito de esa lavanda. Lo mismo hace la obra del Espíritu Santo con cada una de nuestras vidas. La gente por ahí te ve a vos que estás pasando un tiempo de lucha, de aflicción, de dolor. Vos mismo te ves seco como esta rama y decís, ya no tengo respuesta, no tengo salud, no tengo salida. Y desde la eternidad Jesús te está mirando y te está diciendo, Padre, déjalo, yo apuesto por él. Déjalo, no lo cortes todavía, déjalo, yo apuesto por esta persona. Vamos a dejar que pase esta temporada y vamos a ver cuál es el fruto que ellos dan. Y al cabo del tiempo tu vida, después que pasaste el proceso, después de que tu vida fue transformada y cambiada, después que comenzaste a darte cuenta de lo que significaba una prueba sobre tu vida, comenzaste a tener más paciencia, tu lenguaje cambió, tu mirada cambió,
Tu postura en la vida espiritual fue diferente. Aprendiste a no tan solo a tener sensaciones, sino que aprendiste que a través de las promesas de parte de Dios, aunque no vieras nada, el Señor prometió que iba a estar con vos todos los días hasta el fin. Y comenzaste a echar un olor fragante. Comenzaste a echar un olor diferente, a reflejar la vida de Cristo. ¿Para qué sirven las pruebas? Seguimos en la clase que viene.